Una imagen que no tiene antecedentes en la historia del Metrocable de Medellín. Cuando apenas arrancaba la operación del sistema sobre las 4:30 de la mañana, el choque de una cabina con otra, que de manera intempestiva frenó, ocasionó el terrible incidente que terminó con desplome de uno de los vagones. No escuchamos, fue el estruendo súper duro y cuando bajamos ya había caído. Suspendidos a más de 4 metros de altura y sin saber qué hacer, los momentos de angustia parecían interminables. Y ya solo se escuchaban los gritos, la gente llorando, todo, y pues mucho susto. 20 personas heridas y una más que perdió la vida es el lamentable saldo de este accidente. John Jairo Londoño fue la víctima fatal. Tenía 55 años y como todos los días, a las 4 de la mañana, ingresó a la cabina del Metrocable para desplazarse a su trabajo. Pese al rápido traslado a un centro asistencial, los médicos no lograron estabilizarlo. Siempre usaba ese medio de transporte, siempre el Metrocable, nunca se montó un bus. Un gran ser humano y un papá comprometido es la imagen que deja John Jairo en su familia. Él es una persona súper amable, humilde, trabajadora, muy responsable. De los 20 heridos, 11 permanecen con pronóstico reservado en centros asistenciales de la ciudad. Milagrosamente, la persona que transportaba este taxi, impactado por una parte de la cabina mientras pasaba por el lugar, salió ilesa. Las autoridades en Medellín investigan las causas del accidente. Queremos expresar nuestro compromiso con una investigación transparente y objetiva de las causas del accidente. El problema se registró en una zona puntual del sistema, lo que no afecta la operación de las demás líneas. Para atender a la población del lugar y garantizar la movilidad, se desplegó el plan de contingencia con los buses alimentadores y las rutas integradas, autorizado por el área metropolitana. Ana Morales no esconde su preocupación frente a la realidad carcelaria. Desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las prisiones en enero pasado, se registran 24 muertes según la Defensoría del Pueblo. Lo que hemos encontrado son torturas, ponen el gas directamente en el rostro a las personas privadas de libertad. También tenemos personas que están zafadas, los brazos, los pies están rotos. La Defensoría del Pueblo comparte esta preocupación. Durante los últimos meses ha corroborado problemas en la alimentación, hacinamiento y atención de salud limitada, entre otros aspectos. Sí, una muerte ya llama la atención, 24 no profundamente. Ahora, si le agregamos de que algunos están que dicen que han muerto por inanición, por falta de alimentos, todavía el tema recrudece. Su titular reconoció que el gobierno ha mostrado apertura al tema para abrir el diálogo entre las partes involucradas, pero dijo que será la Fiscalía la que deberá determinar posibles responsabilidades. Serán los protocolos de las autopsias quien nos revele qué pasó, cómo fueron, si fueron torturados o qué es lo que aconteció en cada uno de los casos. Consultadas por La Voz de América, las Fuerzas Armadas expresaron que solo se pronunciarán si existieran denuncias concretas y dijeron que serán respetuosas frente a eventuales procesos judiciales. De la misma manera, el viceministro de Gobierno señaló que se tomarán correctivos de ser el caso, tras una preocupación de la organización Human Rights Watch. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió una condena de 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. Además, deberá pagar $8 millones. Hernández había sido hallado culpable en marzo pasado de 3 delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos conectados con el porte de armas y permitir que narcotraficantes usaran la fuerza militar y policial hondureña. Según el juez Kevin Castel, sus acciones llevaron a introducir a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína con un valor de $10.000 millones. El juez espera que su castigo sea ejemplar. El siguiente paso va a ser pedir un nuevo juicio, alegar que algo malo pasó en este juicio, tal vez evidencia inapropiada que no debió de haber entrado, fue introducida, tal vez alguna otra cosa que los fiscales hicieron mal o algo, los derechos del acusado fueron violados, entonces van a pedir un nuevo juicio. El juez va a determinar si sí tienen derecho a un nuevo juicio o si no, y si lo niega, el siguiente paso es apelar. A las afueras del tribunal, un grupo de activistas hondureños se reunieron mostrando fotografías de personas que dicen son víctimas de la violencia del narcotráfico y celebraron la sentencia. Esa esperanza de la justicia que no podemos encontrar en Honduras, tenemos que venir a un país ajeno, ya que en mi país
los entes operadores de justicia aún hasta el día de hoy siguen coludidos con el crimen organizado y allá estamos muy lejos de encontrar la justicia que vemos en Estados Unidos, y a la vez es un mensaje muy fuerte y contundente contra los narcopolíticos, no solo hondureños. El tiempo que ha permanecido en una prisión federal en Nueva York desde abril de 2022 se le descontará de la sentencia. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.